Muy buenos días para todos ustedes, qué gusto poder saludarles en esta mañana, qué bueno poder comenzar un nuevo día delante de Dios, una nueva semana, disfrutando de todo lo que Él tiene preparado, de todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Hoy es lunes 16 de marzo, ya llegamos a la mitad de este tercer mes del año. Y bueno, esta semana, recuerden, una semana importante y especial en nuestro colegio Pierre Fort, la semana cultural, seguramente con muchas actividades planeadas y preparadas para nuestros hijos. Pero para nosotros siempre será la oportunidad de escuchar a Dios, de comenzar la semana, ¿cierto? Nuestra semana de actividades laboral con su guía, con su dirección y con su bendición. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión que nos deja Moisés en el libro de Deuteronomio. Un libro muy importante donde vale la pena recordar o hacer una aclaración. Y es que este libro viene siendo como la despedida de Moisés. He escuchado y creo o comparto esa afirmación que este fue el discurso más largo de Moisés. Es el momento en el que Moisés lo que hace es un recuento. Lleva al pueblo a recordar todo lo que Dios ha hecho con ellos. No se les olvide lo que Dios hizo. No se les olvide cuando Dios nos dio. No se les olvide cuando Dios nos trajo. Y todo el tiempo los lleva en este ejercicio. Y bueno, hay algo allí en este libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 2, donde él deja una profunda reflexión, pero antes de leer el versículo quisiera que ustedes y yo pensáramos en algo. ¿Qué pasa o cómo reaccionamos en el momento en el que tenemos, llamémoslo así, una prueba, una dificultad, una adversidad? No sé, el momento en el que las cosas no salen como tú querías o como tú las tenías planeadas, como las pensaste. Y esto es muy importante porque justamente de eso habla Moisés en este pasaje. Y dice así la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Ojo, todo el recorrido, Él les estaba hablando de lo que ya habían vivido. Y dice, durante estos 40 años en el desierto. No era un número cualquiera, 40 años. Y acá viene algo y es esa palabra desierto, ¿no? Muchas veces decimos, incluso sin ser las personas necesariamente más espirituales, decimos estoy atravesando un desierto. Bueno, esta afirmación, esta expresión viene justamente o tiene su origen allí en la palabra de Dios. Pero miren lo que Dios le dice al pueblo a través de Moisés: ¿para qué vamos al desierto? Y Él le dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para ver si habías de guardar o no los mandamientos. 4 cosas muy importantes. Y entonces, pues hemos de analizar estos 5 puntos, 4 factores, ¿cierto?, que nos hablan del por qué, pero no podemos desconocer el principal de ellos, y es: Dios me lleva a un desierto. ¿Para qué nos llevan al desierto? ¿Qué es un desierto? Y seguramente el pueblo de Israel vivió un proceso muy difícil, un proceso complicado en medio de este lugar. Yo no sé si usted ha estado en el desierto, no sé si lo conozca, pero en el desierto de pronto el calor es fuerte, el calor es intenso, lo que se vive, lo que se experimenta, ¿cierto?, en ese lugar, pues es algo que es bien difícil. Yo he tenido la oportunidad de visitar este país, la tierra de Israel, y allí hay un lugar llamado Masada. Estuve allí en época de verano y la temperatura sube a 45, 48 grados y es un calor angustiante.
tomábamos agua, tomábamos gaseosa, comíamos helado y nada te logra calmar eso. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, yo te llevé al desierto. Y vuelvo a esa frase que les decíamos, estoy atravesando un desierto. Y a veces pasamos por desiertos. A veces hay situaciones en nuestra vida que se tornan muy difíciles, muy complicadas, en el hogar, en el trabajo, nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja, aún la misma crianza de nuestros hijos. Dificultades económicas, desiertos que de pronto usted ha vivido y yo he vivido. ¿Qué tal una enfermedad de uno de nuestros hijos? Es un desierto. Pero hay algo curioso, entrando ahora sí, y Dios les dice, hay 4 razones por las cuales voy al desierto. Hay 4 razones, bueno, digo voy ustedes y yo, o podríamos decir hay 4 razones por donde, porque si miramos el versículo, te ha traído el Señor tu Dios. Entonces podríamos decir, ¿por qué me lleva Dios al desierto? Y Él nos da 4 razones. La primera es muy fuerte, porque Dios dice, para afligirte. Y a veces necesitamos esa aflicción. A veces necesitamos ese tiempo de disciplina, ese tiempo de corrección, para entender los planes de Dios. Y ojo, porque hago una comparación, de pronto algunos padres puede que no estén de acuerdo, pero creo que es una comparación justa. Cuando usted corrige a sus hijos, lo hace por gusto, por hobby o porque sabe que es necesario. Creo que ninguno tiene por deporte corregir a un hijo, independientemente de la manera como usted lo corrija. A través de sus palabras, de una corrección física, de quitarle algo. Pero usted, ¿por qué lo corrige? Y Dios dice, yo te traje porque necesitaba afligirte. Porque necesitaba entender que no dependías de ti mismo. Y esto es fuerte. Que la seguridad no me la da un trabajo, no me la da una estabilidad económica, no me la da una casa. Dios necesitaba que el pueblo entendiera que dependía de Él. Y por eso era necesaria la aflicción. Y a veces Dios nos pasa por esos momentos de aflicción para enseñarnos, para instruirnos, para que nuestro corazón se vuelva a Él. Qué importante este punto. Pero dice en un segundo momento el Señor, te traje al desierto para probarte. Y Dios necesita probarnos. La Biblia nos aclara y dice, ojo, y hay que hacer una aclaración muy rápida, muy breve. Dios no nos tienta, Dios nos prueba. Y entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. El Hijo de Dios fue tentado. Entonces el enemigo es el que nos tienta, pero Dios nos prueba. Y dice por allí en el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta, que pasa de esa prueba, porque cuando lo haya hecho va a recibir una corona, un premio, un galardón. Entonces Dios nos va a probar y Él le dice al pueblo, te traje hasta acá porque necesito probarte. Necesito probar lo que tú tienes por dentro. Y a veces Dios nos hace unas pruebas y es tan fácil perder el examen y ustedes lo saben. Con mucha facilidad podemos perder el examen delante de Dios. La prueba que Él nos hace. No sé si usted ha probado a sus hijos. Ha pasado la prueba a su hijo o su hija, de pronto la ha perdido y Dios a nosotros también nos prueba. Tercero, dice el Señor, para saber qué había en tu corazón. Y la palabra de Dios nos dice algo al respecto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Dios dice, yo necesito saber, conocer qué hay en tu corazón. Y por eso llevó al pueblo a esa situación. Por eso llevó al pueblo a tener que vivir, a tener que enfrentar, que asumir esa realidad. Y de pronto Dios nos tiene que llevar a nosotros a la misma situación. Y nos tiene que pasar por momentos de dificultad, de necesidad, para que entendamos lo que Él está haciendo.
hay en tu corazón? ¿Qué hay hoy en mi corazón? Que de pronto Dios nos tiene en medio de una prueba para saber qué hay. Hay algo que a mí me impresiona mucho, lo compartimos, ¿cierto? De hecho, hace un par de semanas, hablando acerca de la vida de Job y cómo Job pasa por un momento, un desierto de mucha tribulación, un momento de mucha dificultad. Pero hay algo que la Biblia menciona de él, lo estudiamos por allí en Job capítulo 2, y Dios dice, pero él aún retiene su integridad. Lo perdió todo, su casa, su familia, sus bienes, su hogar, su matrimonio, sus hijos, lo perdió todo. Pero a pesar de eso no renegó, no habló mal de Dios. Dice literalmente la Biblia, no halló despropósito alguno de parte de Dios. Y a veces pasamos situaciones en las que culpamos y responsabilizamos a Dios. Entonces algo no nos funciona bien en el matrimonio y la culpa es de Dios. Algo sale mal con nuestros hijos y la culpa es de Dios. No nos va bien en el trabajo y la culpa es de Dios, no. Él dice, yo necesito saber qué hay en tu corazón. Pero finalmente dice, cuarto punto, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Ya, para eso vamos al desierto. Vamos a cumplirle al Señor. Vamos a hacer las cosas como Dios las quiere, como Dios las pide, como el Señor desea que nosotros las hagamos. Y para eso nos lleva al desierto. Por eso pasamos a veces por situaciones que se vuelven complicadas, que se vuelven difíciles, pero donde Dios lo único que está tratando de hacer es enseñarnos, es guiarnos, es formarnos, es instruirnos. Así que mi invitación esta mañana es muy sencilla. Si tú estás atravesando un momento de prueba, de dificultad, de adversidad, dile a Dios, ayúdame a pasar este desierto, tomado de tu mano, y dame las fuerzas que necesito para salir adelante. Les invito entonces a que oremos y le demos gracias a Dios. Amado Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para agradecerte por este día y por esta semana que hoy iniciamos. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias por nuestras familias. Bendiga a Dios por la vida de su esposo, de su esposa, de su pareja, si usted le tiene. La vida de nuestros padres, de nuestros hijos, sobre todo, que es lo que nos une a ustedes y a mí. Pidámosle al Señor que los llene de su sabiduría, de su inteligencia, de su entendimiento, aunque esta semana sea una semana especial para ellos. Y dígale, Señor, permíteme superar esta prueba, como dice tu palabra, para recibir el premio, la corona, el galardón que tú tienes para mi vida. Señor, aquí estamos por ti y para ti, para conocerte. Dígale a Dios, despierta mi espíritu, despierta mi alma, para cada día entender, saber y comprender lo que tú tienes para mí. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que bendigas a cada padre de familia, cada hogar donde se escucha, Señor, este devocional. Llena sus vidas de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestro devocional en esta mañana, invitándoles, como siempre, a que nos sintonicemos cada 8 días, lo compartamos y nos demos la oportunidad de ser edificados por el Señor. Un feliz día, una feliz semana para todos ustedes y que Dios los bendiga.